Muy buenas noches, los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Hemos manejado 25 horas, volado 1 hora 20 minutos, manejado 2 horas y media para llegar aquí a la casa del hermano del aeropuerto porque hicimos algunos encargos y finalmente estamos con ustedes y estamos muy contentos de estar con la Iglesia de Cristo en Chalco y de los alrededores, los hermanos. Sean todos bienvenidos, ¿están contentos? Esos contentos. Vamos a comenzar este material. Hemos dado un libro de bosquejos. Eso es lo que intentamos hacer, dar un libro de bosquejos. El hermano lo recibió, yo lo tengo en forma digital, si lo quieren se los puedo pasar después, y lo pueden poner en su teléfono o en su tableta. Es un poquito más práctico a veces llevarlo así. Y quiero decirles que este libro de bosquejos hemos puesto varios espacios para que tomen notas. Porque esta clase que vamos a ver, pues es una clase, le digo yo al hermano, nivel de predicadores, es una clase muy interesante. Pero cualquier hermano que quiera aprender más de la palabra de Dios va a recibir una gran bendición con esta clase. Pero ciertamente es necesaria toda y cada una de las clases que se van a dar. Quisiera comenzar con un versículo, ¿qué les parece? En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 11, ahí es donde vamos a comenzar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro 4, 11. Ahí vamos a iniciar. Y también están grabando en video, so le damos la bienvenida a los hermanos que nos van a estar viendo a través de video en algún tiempo después de la grabación del video. Okay. Primera de Pedro 4, 11 dice así la palabra de Dios. Y iniciamos con la introducción de este seminario. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver, y es más, hemos traído aquí algunos plumones de colores para que podamos ver la clase y el seminario que vamos a estar llevando desde el día de hoy hasta el día jueves, si Dios permite. Es una clase que tiene por título hermenéutica. Lo voy a escribir aquí, hermenéutica. Y antes de empezar, quiero decirles que esta palabra es bíblica, porque se encuentra en la Biblia. Tal vez nunca la han visto, pero está en la Biblia. Está en varios versículos de la Biblia, es más. Lo vamos a ver en algunos momentos, en algunas horas. Esta palabra hermenéutica, y solamente quiero iniciar diciéndoles que esta palabra hermenéutica significa interpretación. Eso es lo que significa la palabra hermenéutica, interpretación. Y muchas veces es traducida la palabra hermenéutica como traducción, como qué quiere decir, como dar sentido a lo que se ha dicho. Entonces eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿ok? Y quiero empezar leyendo después de este versículo lo que puse ahí en la pasta de ello. Y puse: la interpretación de la escritura divina es una de las más grandes responsabilidades que el hombre tiene en su vida. Pues tomar el lugar entre Dios y su pueblo para decirle lo que el Altísimo quiere de ellos es una de las oportunidades y posiciones más bellas que el ser humano puede tener. Voy a ponerlo a través de una ilustración. Tenemos a Dios aquí y tenemos a su pueblo acá. Entre Dios y su pueblo se requiere alguien que va a estar colocado aquí. Y esa persona que va a estar colocado aquí tendrá que hacer el papel de hermeno o hermenéutica. Decidirá
interpretar lo que Dios ha dicho para dárselo a su pueblo. Y por eso es muy importante la clase. Ahora, para hacer esto que se pone aquí, necesitamos reconocer que hay varios puntos necesarios de nuestra parte. Levanten la mano si alguien ha conocido a un hermano que no sea muy humilde. ¿Alguien conoce a un hermano que no sea muy humilde? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién? No volteen a ver a nadie porque van a pensar que hablan de ellos. Ok. Imagínense un hermano que no es muy humilde y que enseña. Hay un gran peligro en ello. Porque a veces enseñan no con el propósito de lo que quería el Altísimo, sino con el propósito de decir a la iglesia: yo sé mucho y ustedes no saben mucho, o de ensalzarse. Por ello, es necesario que esta persona, lo veremos después, necesite y tenga mucha humildad, que sea objetivo, que tenga objetividad. Esto es que hable no porque tenga algún tipo de conflicto de intereses. No es que yo pienso que Dios dice esto, porque si no digo eso, entonces los hermanos van a criticar y juzgar mi comportamiento. Entonces yo voy a cambiar lo que Dios dice para que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer. O yo voy a cambiar eso para que pueda hacer esto, para que mi esposa pueda hacer esto, para que mis hijos puedan hacer esto. Entonces vean el gran trabajo que requiere el hermeno, el intérprete. Se requiere tener objetividad. Esto es, voy a decir lo que Dios quiere que diga. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Es la idea. Se requiere conocimiento. Se requiere mucho conocimiento. ¿Por qué? Bueno, van a aprender muchas cosas básicas de la Biblia. Por ejemplo, si yo les preguntase a alguien cuál era el oficio de Samuel, y es importante ello, ¿cuál era el oficio de Samuel? Dirían, pues quién sabe, dice alguno. Yo creo que era esto. Vamos a ver eso. Vamos a ver cuándo lo escribió más o menos y cuál era su contorno, qué había a su alrededor. Porque ciertamente cuando yo vengo de Estados Unidos para acá, el mundo en que nosotros vivimos allá es muy distinto. En la forma en que habla la gente, en la forma en que piensa la gente. Si tú vas, por ejemplo, al Caribe, aunque hablemos todos español, es muy distinto, porque los términos son distintos. ¿Todos me están entendiendo? Entonces, imagínense ustedes, una persona que escribió algo hace más de 3,000 años, con un oficio muy distinto al de nosotros. Lo que para ustedes es casa, para ellos es distinto lo que era una casa. Lo que para ustedes es, por ejemplo, mercado, para ellos es muy distinto, aunque la palabra sea la misma. Por eso se requiere conocimiento. Se requiere también, hay algunos reglamentos bíblicos que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver qué es una parábola. Vamos a ver qué es una metáfora. Vamos a ver qué es una alegoría. Vamos a ver qué es un símil. Vamos a ver muchas cosas. ¿Por qué tenemos que ver ello? Porque si no entendemos eso, podemos hacer un mal trabajo interpretando la Escritura. Imagínense ustedes que una persona diga: yo quiero saber lo que Dios me dijo a mí, o ¿qué quiere Dios de mí? Y de pronto abre la Biblia y la abre en el libro de Mateo, donde dice: y Judas se ahorcó. Y va a decir: pues me voy a tener que ahorcar. No. Entonces, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener conocimiento, ¿verdad?, de bíblico. Hay reglamentos literarios en cuanto a las palabras. Lo que hoy en día significa una palabra no es lo mismo que significaba en aquellos tiempos. Entonces, uno de los grandes errores que vemos en la interpretación es: una persona interpreta, ve una palabra, va al diccionario Larousse y saca esa palabra, pero lo que esa palabra significa hoy, a veces no lo que significaba en aquellos tiempos. El lenguaje en que fue escrito. Por ejemplo, el hebreo, todo el lenguaje hebreo son 8,000 palabras más o menos.
En el inglés son como 400,000 palabras en el vocabulario. Y en el español son como 600,000 palabras. Entonces, lo que significaba una palabra en hebreo, significaba varias cosas en español, o significa varias cosas en español. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, oír en hebreo es shema. Pero oír, ¿qué significa? Oír significa no solamente la parte psicológica de recibir el audio. Para un judío oír significa obedecer lo que te han dicho. O conocer, dice, y conoció a su esposa. Y tú dices, pues ¿qué no la conocía desde antes? No, es que para un judío, en el hebreo conocer no solamente es eso, sino verla desnuda y después haber tenido intimidad física con ellas. Imagínate que tú vengas y le digas a un judío de aquellos tiempos, fíjate que conocí a una amiga en el trabajo. ¿Sí ven? Entonces no puedes tú hacer eso. Hay reglamentos literarios, tienes que conocerlos para interpretar apropiadamente. Sin este conocimiento sería imposible dar la correcta interpretación de su palabra. Aunque debemos reconocer que la interpretación no puede ser privada, esto es, ciertamente la interpretación no le corresponde a una persona hacerla. Pero si no tenemos estos conocimientos, podríamos hacer un gran error de interpretación. Y podríamos decirle al pueblo lo que Dios realmente no quiere decir, o lo que Dios no quiso decir, o lo que Dios no quería decir. Y dice ahí, aunque debemos reconocer que la interpretación no puede ser preparada, sin embargo debe ser interpretada con la misma escritura, reconociendo la reverencia que se le debe tener al hecho de interpretarla. En esta clase que impartimos, anhelamos que cada uno de los hermanos considere cada parte del mismo como imprescindible para una propia interpretación. Esto es, tú vienes el día de hoy, pero faltas mañana. No vas a ver como 3 clases. Entonces, vienes el lunes y luego no vienes el martes, pues te van a faltar como 7 clases. Y tal vez en esas clases estemos enseñando reglamentos importantes. Imagínense. Entonces, no podemos nosotros quitar esos reglamentos. Entonces, mi anhelo es que tengan todo. Porque si no tienen todo, puede ser que no interpreten correctamente la escritura. Imagínate una persona que es hermena o hermenéutico o que es intérprete y que ya está encargado de una congregación y que nunca haya recibido interpretación. Tal vez todo lo que él enseña está basado en errores. Y eso es un gran error, es mucho peligro. Y el problema es este. Dejar algún punto de los que vamos a enseñar fuera puede llevar a cometer un error que se haga y puede ser pagado, ¿no?, con algo terrenal. O sea, si no interpretamos bien, no perdemos algo terrenal, no pierdes tu casa. Estamos hablando de que perdemos la vida eterna. O sea, es mucho. Entonces es de gran importancia el tema. Por ello les pedimos que este contenido no sea separado, esto es, sino que no sea separado. Si no se puede venir algún día, pues necesitas la grabación porque si no te vas a quedar sin ello. Entonces tienes que estudiarlo todo en conjunto, es todo unido. Esa es la idea, en totalidad, más bien que se estudie separado. Si se estudia unido, de esa manera podemos tener una completa enseñanza de lo que es hermenéutica. Mi más sincera oración al Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, es que estemos siempre libres de conflicto de intereses, para que cuando nos acerquemos a interpretar la Escritura busquemos lo que Dios quiere que encontremos de ella. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Entonces esa es la introducción. Si hay alguna pregunta pueden levantar la mano. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes ha tomado un seminario de hermenéutica? Vamos a empezar con eso. ¿Quién de ustedes, levanta la mano, ha tomado un seminario de hermenéutica? Hermano, ¿quién es la primera vez que escucha esta palabra? Levanta la mano, hermenéutica. Okay, muchos, imagínense, muchos por primera vez. Okay, entonces vamos a estar mirando esto. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano. Si viene algo a su mente, levante la mano y dice, ¿sabes qué, mano? Esto todavía. Y hay cosas que tal vez, una vez más, este material es un poquito elevado en el aspecto de, tal vez vas a decir, ¿sabes qué? Yo no pensé eso, no entendía eso. Entonces, sabes, como que va a haber cosas que no vas a conectar muy bien. Vamos a intentar enseñar los reglamentos bíblicos para hacer esto.
Pero eso no quiere decir que vamos a salir ya bien interpretantes de la Escritura. ¿Sí me entienden? Porque estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de muchas cosas, entonces tenemos que considerar eso. La pregunta que nos hacemos es: ¿para qué tomamos este seminario? Es la primera pregunta. ¿Para qué tomo este seminario? Bueno, ojalá tomes este seminario porque te interese tu alma. Eso es lo más importante. Por ti. ¿Ok? Número 2. ¿Para qué tomo este seminario? Ojalá lo estés tomando también porque te interesan las almas de los hermanos que te van a escuchar, o las almas de tus hijos, o las almas de tus seres queridos. O sea, eso es la razón. De ti va a depender cómo ellos van a recibir eso. Una vez más, tú estás aquí. Y este es el trabajo que Dios te va a permitir que tú hagas. Voy a empezar con algunos versículos. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo 1, verso 23. Mateo 1, verso 23. Vamos a ver. Ok, Mateo 1, verso 23. El que lo tenga lo puede leer. Ok. Muy bien, miren. La primera cosa que quiero que veamos es la palabra Hermenia. Hermenia. ¿Ok? Esta palabra, ahora, lo vamos a ver eso también, ¿ok? La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Ok? Hebreo, arameo y griego. ¿Ok? La mayoría del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. La mayoría del Nuevo Testamento está escrita en griego. Pero en cuanto a los originales, el libro de Mateo primero fue escrito en hebreo. Todo. No fue escrito en griego. Por eso, después fue traducido al griego. Entonces esta palabra aquí está en griego, es Hermenia, o Germenia, ¿verdad? Que es correctamente. Significa, una vez más, interpretación, pero también significa traducción. Y está aquí en Mateo 1:23. Una vez más, fue escrito en hebreo, luego lo traducen en griego, y en griego se pone Germenia. Y Germenia significa, ahí dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y ahí dicen que traducido es, esto es, que Hermenia, o que Germenia, esto es, que traducido, esa traducción es Germenia. Es la misma palabra. De ahí viene la idea de hermenéutica. Hermenéutica. En Marcos, en el capítulo 5, en el verso 41, también dice así. Marcos 5, verso 41 dice lo siguiente. Dice, Marcos 5, verso 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido, ahí está, que Hermenia, que Germenia. Esa palabra es bíblica. Nada más que en la traducción nuestra se pone traducción o traducido. Pero ahí dice que Hermenia, que Germenia. Que traducido es, ¿qué? Niña, a ti te digo, levántate. Así que esta palabra también puede ser traducción. ¿Sí se fijan? Traducción. Ahí mismo en Marcos 15:22 vemos otro ejemplo. Marcos 15:22 dice así. El que lo tenga lo puede leer. Marcos 15:22. Ahí está. Gólgota, que traducido es lugar de la ¿qué? Calavera. Entonces, traducido es Germenia. Germenia. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando hablamos de hermenéutica es algo bíblico. Podrán decir, no, es que hablamos de una seminario de hermenéutica, pero yo nunca he visto en la Biblia hermenéutica. Bueno, es que no lo vemos porque no lo leemos en griego, pero realmente sí está y existe. ¿Ok? Hay otro versículo que me gustaría que viéramos, nada más, pero va a estar en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8,
versículo 8. Nehemías 8, versículo 8. Nehemías 8, verso 8, dice así. Nehemías 8, verso 8. Nehemías 8, verso 8. Ahora, ¿todos recuerdan lo que pasó aquí? No aquí ahorita, aquí en Chalco, aquí en Nehemías. ¿No? Ok. Ok, muy bien. Y ese encabezado le vamos a llamar correctamente epígrafe. Ok, ese es el epígrafe. Y los encabezados o los epígrafes no los escribieron los autores de la Biblia. Los puso alguien para dar un resumen más o menos de lo que era esa parte del contexto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es esto. Y exactamente, hermanos, tiene razón usted lo que decía ahí. Dice explicación de la Biblia o de la ley. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, dice, y ponían el sentido. Eso de poner el sentido en hebreo es germenia. Es darle entendimiento. Bueno, lo traducen como ponían el sentido. Bueno, eso de ponían el sentido, tú dices, pues, eso de ponían el sentido, ¿qué significa? Ponían el sentido. Eso es lo que hacemos todos los maestros de la Biblia, o aún las hermanas, maestras de la Biblia de los niños o de las hermanas. Ponen el sentido. Tú das una clase y a veces no te entienden. Y dicen, ¿de qué habla esta persona? Entonces le vas a poner el sentido. Bueno, le dices, ok, ¿se acuerdan ustedes de lo que hizo Sansón? Y los niños, ok, Sansón era como, hagan de cuenta, como Superman. Ah, ok, fuerte como Superman. Ah, están poniéndole sentido. Esto es lo que se está haciendo, ¿ok? Se está tomando de la Biblia y luego se da un ejemplo del día de hoy que la gente puede entender y se le está poniendo el sentido. Entonces, hermenia es poner sentido. Eso es lo que hacemos nosotros. A veces nosotros decimos, es como los jugadores de fútbol, soccer. Pues, imagínate si hablásemos de fútbol, soccer, o si ellos hubieran hablado de fútbol, soccer, nosotros no hubiéramos entendido porque eran deportes que ellos jugaban, nosotros no jugamos. Y eso hicieron mucho en la Biblia. Dijeron muchas cosas que tiene para ellos sentido, pero para nosotros es difícil comprenderlo, interpretarlo, darle sentido, traducirlo. Ahí es donde vienen los retos, ahí es donde vamos a estar mirando todo esto. Vamos a empezar con la primera clase una vez más. La primera clase se llama requisitos de hermenéutica o del intérprete. Requisitos de hermenéutica o del intérprete. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahí. Hay varios requisitos para el intérprete, hermanos. Algunos requisitos, estamos en el intérprete. Algunos requisitos son generales y algunos requisitos son específicos. Esto es, se requieren requisitos porque imagínense ustedes, si yo quisiera volverme rico y tengo al pueblo de Dios que no sabe mucho de la Biblia y yo les quiero decir algo que me convenga a mí para hacerme rico, les voy a enseñar a ellos algo que me conviene a mí y que ellos nunca llegarán a saber lo que realmente Dios quería de ellos. Por ejemplo, si yo pusiera, pare de sufrir. El primer versículo que se me viene a mí es, porque los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pues eso como que va en contra de lo que es pare de sufrir. Pero si yo no sé Biblia, voy a creer que voy a parar de sufrir. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Entonces esta persona que está aquí tiene un gran trabajo que hacer. Y hay varios requisitos generales y específicos. Vamos a hablar primero de los generales. El primer requisito general, les decía yo, es humildad. Es humildad. Es más, ¿nunca han visto una persona que vaya a la escuela de predicadores? Y cuando va bien humilde el hermano.
pero cuando sale de la escuela de predicadores sale bien soberbio. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Como que esto no hace sentido, ¿no? O sea, se supone que fue a aprender de Jesús y de Dios, pero salió todo al revés. Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y qué. Pero fue al revés. Y Pablo tiene razón. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lo que tenemos que aprender es esto, ¿ok? Cuanto más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Lo voy a repetir, y está escrito en el bosquejo, estamos en la página número 2, creo que es. Cuanto más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Esto es, cuando yo llego a la Biblia y empiezo a saber mucho de la Biblia, me doy cuenta que me falta mucho por saber. O en pocas palabras, yo llegué a la Biblia siendo ignorante de la Biblia. Y después de estudiarla, me doy cuenta que era más ignorante que cuando la empecé a estudiar. Entonces, ¿me están entendiendo? Esto es, como decía aquel hombre, yo solo sé que no sé nada. Es la verdad. Y eso es algo muy interesante. Pablo lo dice, si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante. Entonces, venimos y el requisito general es, tenemos que tener mucha humildad. Desde que empezamos el estudio hasta que lo acabamos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver a Dios, hermanos, y empezamos a tratar de entender a Dios, te vas a dar cuenta que no sabes mucho. Y eso te va a mantener con los pies en la tierra. Y te va a mantener objetivamente en la edificación de los hermanos. Pero si de pronto se te levantan mucho las nubes y ya sabes demasiado, ¿qué va a pasar? Vas a tratar a los hermanos de esa manera. Y luego ya no vas a querer ni saber de Dios, porque ya sabes más que Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un requisito general para el intérprete. El intérprete primero tiene que tener mucha humildad. Mucha humildad. Y yo les decía a los hermanos allá, y cuando uno piensa que es humilde, ya perdió la humildad. ¿Sí me entiendes? Entonces ni siquiera podemos llegar a pensar así. Humildad es el hecho de, ¿saben lo que significa humildad en griego? ¿Saben lo que significa? Okay. Humildad significa no levantarse mucho de la tierra. Eso es humildad. Y no levantarse mucho de la tierra lo decían para esta manera, ¿ok? Hay una palabra que significa en hebreo, es aharrat, que significa postrarse. ¿Ok? Entonces, postrarse significa literalmente tener la frente tocando el suelo. Y se utilizaba para cuando los reyes iban pasando, se tenían que postrar. ¿Todos me están siguiendo? Bueno, esa expresión de no levantarse mucho del suelo es humildad. La idea es, me postro porque sé que ante Dios soy pura tierra. Y portarme humildemente así con los demás, voy a considerar a cada uno superior de mí mismo. Y eso me va a llevar a mí a interpretar correctamente la Biblia. Y a escuchar a los demás, porque posiblemente pueda ser que yo esté equivocado. ¿Todos me están siguiendo? La humildad es imprescindible. Dice en la primera carta de Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19, nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante. Y es difícil ser humildes, hacernos ignorante. O sea, tenemos que vestirnos de humildad. Todo vestirnos de humildad. ¿Qué traemos? Ropa interior. ¿Qué traemos? Ropa parte afuera. ¿Qué traemos? Muchas cosas. Entonces, tenemos que ponernos un calcetín de humildad y luego otro calcetín de humildad. Ropa interior de humildad, playera de humildad, camisa de humildad, pantalones de humildad, corbata de humildad, reloj de humildad, arete de humildad, moñito de humildad. O sea, tenemos que vestirnos totalmente de humildad.
Y de esa manera es un requisito general, porque una vez más, si creemos que ya lo sabemos, entonces vamos a interpretar incorrectamente, porque ya no vamos a escuchar. Y hay mucha gente que ya no quiere saber, dice, yo vengo a enseñarte, no a ser enseñado. Y y Jesús fue muy humilde, él dijo, aprendamos, él fue muy humilde. Y el hecho de que haya sido humilde no quiere decir que por ello no dejó que se enseñase mal. Él corrigió muchas veces. O sea, uno puede ser humilde de esa manera. Pablo era muy humilde, dice la Escritura, que él aconsejaba a todos que sean humildes. Pero también era duro, era franco, ¿verdad? Era directo. Y tú dices, ¿cómo puede ser alguien tan franco, tan duro, ¿verdad? Y a veces tan irónico, ser humilde, como que no ha sentido. Ese era Pablo. O sea, pero él entendía porque dice que trataba a los demás como superiores de qué? De sí mismo. Y eso es ser humildes, no levantarse mucho del suelo, estar postrados ante Dios, saber ante quién estás. Ese es el primer requisito general. Requisito número dos es el requisito de objetividad. Esto es, yo creo que entienden la palabra objetivo, ¿verdad? El objetivo es la meta, es el blanco a seguir. Esto es, yo voy a ir a la Escritura, no voy a la Escritura a encontrar lo que ya quiero que diga. Y es un gran error que tenemos en las iglesias. Esto es, a veces nosotros nos acercamos a la Escritura y queremos que enseñar lo que ya creemos que está. O sea, lo que yo ya he dicho, he pensado, he practicado, quiero que la Escritura diga, para que de esa manera pues vean que estoy bien. No. A la Escritura nunca se va de esa manera, se va con objetividad. Voy a ir a que me diga lo que yo tenga que hacer, a que me cambie a mí, a que me transforme a mí. Transformados, dice la Escritura, ¿verdad? En la renovación de vuestra mente. Entonces voy a ir a cambiarme a mí. Yo no voy a la Escritura a cambiarla a la Escritura. Yo no voy a la Escritura a que diga lo que yo quiero que diga. Yo no voy a preparar un mensaje porque es lo que quiero que diga. Voy a tomar la Biblia y voy a estudiar un tema para ver qué es lo que Dios quiere que yo piense, que yo diga, que yo practique, y de esa manera lo voy a enseñar a los hermanos. Así voy a llegar a la Escritura. Y eso es muy importante, es clave. No, es que el hermano y yo estábamos debatiendo y él no me entendió y ahora voy a hacer un mensaje para que él vea que estaba bien mal y que yo estaba bien. Entonces, ese no es ser objetivos. ¿Me entienden? Hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención. No voy a ir a la Escritura para encontrar lo que a mí me llama la atención para que me apoye en la Escritura. No. Voy a ir a la Escritura a que me redarguya, o sea, me dé de convencimiento, me corrija, me enseñe, me instruya. O sea, de esa manera voy a ir a la Escritura. Y muchos hermanos y hermanas van a la Escritura y solamente, bueno, es que aquí dice esto y me apoyo. Es que aquí dice que Judas se ahorcó, mujer, así que te tengo que ahorcar porque así pasó en la Escritura. Entonces, así lo voy a hacer, ¿verdad? No puede ser así. Y la Escritura, uno de los reglamentos que vamos a ver es que a veces un versículo parece que dice que es blanco, pero luego tienes 10 que dicen que es negro. No, pero a mí me gusta este porque yo lo veo también blanco y me voy a apoyar en este. Y tira los 10 que dicen que es negro. No puede ser eso tampoco, porque la Escritura se interpreta con la Escritura. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Si alguno habla conforme a las palabras de Cristo. No podemos hacer eso. A veces queremos irnos mucho más allá de lo que dice 1 Corintios 4:6. A veces estamos hablando con un hermano y estamos debatiendo con un hermano. Y el debate no es malo, hermanos. Yo creo que entiendan que debatir no es malo. A veces la gente, no, es que estás peleando. No, el debate no es malo. El debate enriquece nuestra vida. Primero porque reta lo que pensamos, cómo pensamos. Y es más, Pablo dice que las armas que él utiliza, las armas de su milicia, le han ayudado a derribar argumentos. Argumentos derribó. Se me de todos los debates que tuvo Pablo. Montón. Pero él los derribaba sin levantar una arma física, con palabras solamente. Y los convencía y dice que luego los llevaba cautivos a la obediencia de Cristo. Fíjate lo hermoso que es eso. Pablo, 1 Corintios 4:6 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, hablando Pablo, y en Apolos, otro hermano que era poderoso en las Escrituras, dice el libro de los Hechos.
por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Qué difícil es eso, hermanos. Por ejemplo, vamos a hablar, en una sección vamos a hablar de angiología, de monología, y tú dices, pues, ¿por qué tantas guías? Por ejemplo, vamos a hablar de los niveles de los diferentes tipos de ángeles que hay: arcángel, serafín, querubín, potestad, trono, ángel. Entonces, ¿por qué hay tantos? Vamos a hablar de eso. Es algo muy interesante, hermanos. Vamos a hablar de la demonología, hermanos. Interesantísimo. O sea, vamos a hablar del diablo, sí. O sea, ¿por qué vamos a hablar del diablo? Porque es importante hablar del diablo. ¿Me entiendes? Es importante hablar. Vamos a hablar de algo que es muy importante también, hermanos: la interpretación diabólica. Porque hay interpretación bíblica, divina, hay interpretación diabólica. Eso, y dices, ¿pero por qué, hermano? Pues te voy a enseñar versículos como que hay interpretación diabólica. Y es muy interesante. Vamos a ver varios puntos así. Entonces, se requiere ser objetivos y no pensar más allá. Es que, no, pues yo pienso aquí que se cayó de un caballo, dice un hermano. Iba Pablo y se cayó de un caballo. Pero yo no veo caballo. Pues, ¿cómo que no ves caballo? Pues no, pero dijiste que se cayó de un caballo, pero sí, es que no podía ir caminando, estaba muy lejos. ¿Sí me entiendes? Vamos a ver detalles así que son muy interesantes. Cómo mató Caín a Abel, por ejemplo. Muy interesante. Cómo lo mató, ¿verdad? La palabra griega que se utiliza es una palabra que se tomaba un cuchillo y siempre se cortaba estando una persona de espaldas. Cuando llegaba él hacía esto, por atrás. Es la palabra griega, así se utilizaba. La palabra que utiliza en el Evangelio de Juan, ¿no? En las cartas de Juan, cuando dice que mató a su hermano, toma esa palabra. Y tú dices, wow, o sea, ¿entonces qué, lo agarró de espaldas o qué pasó aquí? Pues porque de frente como que hubiera estado un poco más difícil. Pero uno se pone a pensar, ¿podemos ir más allá de lo que está escrito? No, pero sí está escrito que esa palabra fue la que utilizó. Eso fue lo que utilizó Juan. Y Juan fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver detalles así. Otro requisito, ya vimos dos requisitos generales. Uno es humildad y otro es objetividad, ser objetivos. Humildad y ser objetivos, objetividad. Número 3. El tercer requisito general, hermanos, es estar libre de conflicto de intereses. Esto es muy importante. En la política hay un desastre con los conflictos de intereses, ¿no lo creen ustedes? Y qué triste que eso se vea en la iglesia, hermanos. Esto es, yo enseño algo porque así lo dio Dios. Cuando mi hijo comete ese error, ya como que le cambio la enseñanza, porque pues ya no me conviene tanto. Ya hay un conflicto de ¿qué? De intereses. No, pues es que ya mi esposa no me gusta y ya me quiero casar con alguien más. Entonces, pero aquí la Biblia dice algo, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a darle otra interpretación. Hay un conflicto de ¿qué? De intereses. No, pues es que como que no avanzamos mucho en el edificio y ya esto ya es para que se hubiera acabado. Entonces, para avanzar más, y pues ni me toca a mí nada. Entonces, para avanzar más, voy a interpretar y voy a decir que el diezmo se aplica para el día de hoy. Así avanzamos rápido. Imagínate, si damos el diezmo, olvídate, acabamos esto mañana rápido. Hay un conflicto de ¿qué? De interés. Eso cambia la interpretación. Cambia mucho la interpretación. No podemos acercarnos a la escritura tratando de defender una postura de nuestras ideas, prácticas e interpretaciones. No podemos, es un gran error. Voy a llegar y quiero que diga lo que yo quiero que diga. No puedo hacer eso. También es importante entender que una vez que tengamos un problema personal con nosotros o algún ser querido, no podemos buscar una interpretación que excuse nuestro comportamiento, acción o forma de pensar. Y eso pasa mucho. Esto es, la Biblia dice esto, pero ahora ya es algo directo. Y esto es bíblico. Ustedes recuerdan al rey David. El rey David estuvo tremendo, ¿no? El rey David. Estábamos viendo las ruinas del palacio, porque la palabra casa en hebreo, casa significa palacio. ¿Okay? Y por eso ellos decían, vamos a la casa de Dios, o sea, al palacio donde mora Dios. Eso es lo que significa en hebreo. Entonces estábamos ahí viéndolo y entonces nos explicaban y nos decían, ok, aquí estaba la alcoba.
Entonces luego se ve el valle y dice, de ahí se ve toda la ciudad, dice. Entonces David, de ahí tuvo que ver, no sabemos dónde estaba la mujer bañándose, pero así la tuvo que ver. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que David manda indirectamente, porque pues lo mandó matar, pero indirectamente. ¿Mandó matar a quién? A Urias. Muy bien, están todos aquí conmigo, ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues muere aquel hombre, toma a la mujer y anda bien contento ya, pero luego viene un profeta. Y vamos a ver los diferentes tipos de profetas, porque hay profetas culticos, hay profetas reales. Y esto vamos a ver, y eso es para interpretación. Entonces, esos culticos, ¿qué son? Lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que, ¿cómo se le dice a David? Se le dice a través de una parábola. Le dice, Rey David, le dice el profeta, pasó esto, había un hombre que tenía una corderita y pasó esto, y vino otro y tenía muchas. Y él le dice, entonces, cuando no le afecta a él el problema, bien rápido, el tal es digno de muerte, vámonos. Esto es, él sabe la voluntad de Dios y sabe cómo aplicar la voluntad de Dios. Pero el tal eres tú, David. Imagínense nosotros aquí haciendo eso para el pueblo de Dios. Pero a veces no hay hermanos que son como el profeta, nadie dice nada a veces. Y nosotros andamos deshaciendo y destruyendo la iglesia y haciendo horrores con la iglesia. Y nadie nos dice nada. Y cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay alguien cercano a mí, porque si no es mío, no, si el tal es digno de muerte, decimos. La hermana debe hacer, y bien duros. Pero ya cuando se trata de alguien, espérenme un tantito, hermanos, es que cuando lo enseñé hace 3 años era distinto, hermanos. O sea, hace 3 años Dios no quiso decir eso. Y luego dicen, hermano, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo que es que pasó aquí? El hecho que uno haya cambiado, o que el estado de alguien que queremos haya cambiado, no debería de cambiar la escritura, hermanos. Pero es que la escritura no la puedes cambiar, ya está. Lo que cambiamos es la hermenéutica, la interpretación, por conflicto de intereses. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ahora, también hay requisitos especiales, ese es el otro tipo de requisitos. Requisitos especiales. Esto es, requisitos especiales quiere decir que tiene que haber una capacidad espiritual. Dice la escritura, Dios es espíritu y los que se acercan a Dios que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces tiene que haber una capacidad espiritual. Porque imagínate, hay espirituales y hay carnales. Hay 3 tipos de hombres. Los seres humanos se dividen entre 3. ¿Ok? En el aspecto de lo que voy a hablar. Está el natural, 1 Corintios 2, el cual no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Está el espiritual, el que entiende las cosas de Dios y sabe cómo Dios las dice. Y está el carnal. Solamente hay 3, no hay más. Ahora, si una persona natural, así les llama Pablo, el natural, quiere enseñar lo que es de Dios, pues primero va a enseñar cosas que no entiende, porque le son locura. Por eso sería un error tener a alguien que no es creyente, que no es bautizado, que no tiene el Espíritu de Dios enseñando la Escritura. Ahora, número 2, tenemos el espiritual. El espiritual es el que ya es bautizado, pero que tiene una capacidad espiritual para saber lo que Dios quiere de ellos, porque recuerda que tú estás siendo el micrófono de Dios. Tú estás siendo el portavoz de Dios. Tú estás interpretando lo que Dios dijo para dárselo a su pueblo. Entonces, este tiene que ser espiritual porque Dios es espíritu y los que le adoran se les da que son espíritu espiritual. Entonces, si estás tú aquí, tienes que ser espiritual para saber lo que estás diciendo. Para que cuando alguien te diga, hermano, usted está mal, no enojarte, sino convencerlo con la palabra de Dios. Porque a veces nos enojamos y tratamos de discutir algo, no porque queramos enseñar lo que está bien, sino porque queramos decirle a la gente que no estamos mal nosotros. Nos importa más que nosotros estemos bien, que la Biblia esté bien. Y perdemos el enfoque total. Entonces aquí en este caso lo que estamos diciendo es, esta persona tiene que ser espiritual, tiene que tener una capacidad espiritual, tiene que ser bautizado, sin lugar a dudas, tiene que tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y tiene que ser guiado por el Espíritu de verdad, porque pues eso de que dice una persona, pues yo fui bautizado, tengo el Espíritu de Dios, pues sí lo dice la Escritura, pero ser guiado es otra cosa.
Porque hay algunos que andan conforme a la carne y otros conforme al Espíritu. Entonces, tampoco cualquier persona vas a poner que interprete, porque la otra persona es la carnal. Lo voy a ver de esta manera, hermanos, ¿ok? Para que me entiendan mejor estos 3 puntos. Veamos esta línea, ¿ok? Entonces, el hombre natural, dice ahí Corintios, no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre espiritual es el que pasó de ser natural a espiritual, esto es que fue bautizado, resucitó en las aguas del bautismo y anda conforme al Espíritu. Luego tenemos la persona que en su momento fue espiritual, pero después decidió regresar a la carne y vivir conforme a la carne y bajó, y están los carnales, no de hermanos físicos, ¿ok? Los carnales, los que andan conforme a la carne. Imagínate tú, este anda conforme a la carne, este fue natural, este fue espiritual, pero ya no quiso andar conforme al Espíritu, quiso andar conforme a la carne. ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo todos? Entonces, imagínate poner a un carnal como intérprete. Va a decir, ¿saben ustedes que tuve un sueño el día de ayer? Y en el sueño vi claritamente cómo es cada uno de ustedes me daba 1,000 pesos. Y este me lo dijo el ángel Gabriel. Entonces, si ustedes nunca han leído eso, hermanos, hay gente que con mucha sinceridad va a los lugares religiosos, hermanos, con mucha sinceridad. Pero el problema, hermanos, es que tienen uno que interpreta porque le conviene así o porque es muy carnal. Tú te preguntas, ¿cómo es que una persona, hay religiones, hermanos, cómo es que una persona dice, se levanta el hombre y dice, bueno, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto, que yo tengo que tomar a tu hija. Y me lo dijo bien clarito. Y la persona, en su ignorancia, dice, está bien, pues si eso fue lo que dijo Dios. Y dices tú, ¿cómo puede haber tanto engaño? Por la hermenéutica. El problema es que tiene que haber una capacidad espiritual. No puede tener una persona carnal interpretando. Tiene que ser guiado por el Espíritu de verdad y tiene que tener frutos del Espíritu Santo, como paciencia, como amor, como temple. Tiene que haber un testimonio muy bueno, hermanos, para que dirija, para que enseñe, para que interprete. Porque si es muy carnal, va a esperar cualquier oportunidad para enseñar lo que a él le conviene. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No, pues es que David danzó y a mí me gusta mucho el cha-cha-cha. Entonces, si David danzó, ¿por qué yo no puedo danzar? ¿Sí se fijan, hermanos? O aquellos que dicen, bueno, es que aquí convirtió el agua en vino. Aquí está diciendo Dios que el vino es bueno y que yo puedo emborracharme en vino. Entonces, o sea, es el tipo de errores que podemos cometer cuando hay alguien carnal. Cuando hay alguien carnal. Son detalles tan importantes. Imagínate tu hijo, tus niños oyendo eso. Oye, y en un sermón, con una clase más, te destruyen lo que has hecho por muchos años. No, aquí el hermano nos ha tenido bien sujetos como monjes y no hacemos nada. Y luego llegó y me gustó más cómo predica. Me gustó mucho. Dijo que la marihuana medicinal y que podemos y que el Señor todo lo que creó es bueno, entonces podemos tratar de todo. Esa es la diferencia, hermanos. Interpretación es crucial. Es crucial. Tiene que haber el requisito especial de que hay que ver una capacidad espiritual. Esto es necesario ser espiritual para entender lo que pasaba por la mente, por el corazón y por el espíritu de los que escribieron la Biblia. O sea, cuando ellos lo escribieron, ¿qué pasaba por su mente? O sea, ¿qué vivían alrededor de ellos? Por ejemplo, yo puedo decir el día de hoy, por ejemplo, yo puedo decir, qué bien dirige el Piojo. Y lo escribo. Y pasan como unos 10 años, unos 100 años. Y dicen, aquí dijo que dirige bien el Piojo. Pues vamos a juntar piojos de todas las personas que traigan piojos y vamos a traerlos para que dirijan. En la Biblia se escribieron varios términos de aquellos tiempos.
y luego los quieres aplicar literalmente, es un gran error. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Es un gran error. El segundo requisito especial es integridad. ¿Cuál es el propósito por el cual queremos interpretar? Por ejemplo, integridad. Es bien difícil el día de hoy conseguir gente que tenga integridad, hermanos. Es bien complicado. Es bien difícil. Por eso si ustedes tienen un buen predicador que es íntegro, hermanos, cuídenlo, porque es bien difícil. No, es que el que vino predica mejor y con más entusiasmo, no sé qué. Sí, pero al rato, ¿qué? Toma una hermana y se la lleva. ¿Al rato qué? Se anda robando la ofrenda. Entonces, la integridad es muy importante. Es más, la integridad a veces es más importante más que el carisma. Siempre lo va a ser más importante que el carisma. Y no lo pensamos nosotros. Imagínense ustedes Simón. ¿Se acuerdan ustedes de Simón? Hechos capítulo 8, ¿lo han leído? Simón vio a este hombre de Dios que pues hacía milagros y Simón era un mago. Y dice Simón, oye, ¿cómo puede ser que este hombre pueda hacer todo esto? Y le gustó, pero él, hermanos, cuando entró, no entró porque realmente quería entrar para eso. Él entró con otro propósito. Su corazón era íntegro. Y es más, cuando está la exhortación del apóstol, le dice que su corazón no está bien delante de Dios. Y fíjate, le dice, ora por mí, dice, ¿no? Dice, ruega a Dios. Ni siquiera el apóstol oró por él, dice, ruega a Dios. Porque tu corazón no está bien, no es recto delante de Dios. Fíjate qué interesante. Mucha gente se acerca a la iglesia no con buenos propósitos. Yo a veces le digo a las muchachas, a veces a los muchachos les gustan las muchachas de la iglesia. ¿Por qué? Primero porque son menos loquillas que las de afuera. Son más sensatas. ¿Me entienden? Al muchacho le gusta eso. No andan que con uno, que con esto, andan, mira, esta es muy decentita. Les llama la atención. Y el muchacho a veces viene a la iglesia solamente por la muchacha. Y a veces yo le digo a la muchacha, ven conmigo. Le digo, es más, ya no le hagas caso. No, pues deja de venir, hermano. Ah, ok. Entonces, ¿viene por ti nada más? Le digo, pues es una razón por la cual quieres que venga una persona a la iglesia. No hay integridad. Una persona tiene que venir a la iglesia porque está buscando a quién. Y yo le digo, tienes que dejar que él ame a Dios más que a ti. Es más, que si tú te mueres o desapareces, él siga viniendo. Porque ¿qué pasa? Si tú ya no le hablas, deja de venir. Pues eso no es el sentido. Tenemos que rescatar a la gente del mundo, pero no de esa manera. No con engaños. Es que yo no puedo ir contigo hasta que vengas a la iglesia. Y ahí viene el pobre creyendo en ti. Integridad. Es importante. La integridad, Simón no tenía integridad. Ananías y Zafira no tenían integridad. Entonces tú tienes que tener mucha integridad. No sé si les dije yo, ¿saben lo que significa la palabra sincera? No sé si les he explicado aquí. ¿No? Ok. En aquellos tiempos, cuando vendían ollas de barro, pues iban al mercado. Pues todos vendían ollas de barro, ¿verdad? Ten en cuenta que vas a San Miguel de Allende, Guanajuato, y pues todos venden muchas ollas de barro y estás buscando, y pues bien bonito, ¿no? Todo. Entonces, la olla de barro, cuando ya la pones en el fogón, decíamos allá antes, o en la estufa, cuando no están buenas, pues se rompen, hermanos. Cuando tienen ¿qué? Algún defecto. Pues para venderlas en aquellos tiempos le ponían cera. ¿Sí me entienden? Y le ponían cera encima así. No, pues luego lo pintaban, pues se vea igual, como nueva. Y llegaba la pobre y ponía ahí las lentejas y se rompía luego. No, pues es que. Entonces cuando las pedían decía, yo quiero una olla sin cera. ¿Sí me están entendiendo? La idea es integridad. Entonces, nosotros queremos intérprete sincera. Pues ¿para qué queremos que se vea bien? Y luego no calienten los frijoles. Entonces, eso es muy importante. La integridad es totalmente importante. Es muy importante porque Dios es totalmente íntegro, 100% íntegro. El pueblo, hermanos, cuando viene con la sinceridad e integridad de escuchar palabra de Dios. Pero si el que está en medio no es íntegro, imagínate lo que les va a pasar. Se corrompe el mensaje aquí,
Somos como un filtro. Pero pues, ¿para qué quieres ese tipo de filtro? ¿Me entiendes? Imagínate aquellas hermanas que cocinan. Van a colar algo, ¿verdad? Por ahí para colar algo y él ese tiene unos hoyos grandes, pues se va todo. Mueles el chile guajillo en la licuadora, ¿verdad? Y luego que, como yo cuando estaba aprendiendo a cocinar, pues ni loco, ahí lo eché todo. El caldo, y pues, oye, ¿qué es esto? Pues nunca sabe así, pues es que eché todo. Hay que colarlo, ¿verdad? Y que nada más pase lo que es. Nosotros somos como un filtro. Pero imagínate, si tenemos hoyos grandes, no le damos el sabor correcto. Muy bien, eso es muy importante. Finalmente, otro de los requisitos especiales es el propósito de hermenéutica. O sea, esto es, ¿cuál es el propósito por lo cual lo estás haciendo? El propósito de hermenéutica tiene que ver, este es un requisito específico por lo siguiente. Lo que vamos a interpretar es el mensaje de Dios. Y este mensaje de Dios fue enviado a la humanidad. Tenemos que ser intérpretes con ese propósito en mente. Lo que yo voy a enseñar no es lo que yo quiero enseñar, es lo que Dios dijo que enseñara. Yo tengo que desaparecerme en el proceso. Y a veces vamos a ser muy duros. ¿Me entienden? Como a veces las esposas, pues como dice la escritura, que la esposa de Abraham le decía a su esposo, Señor, mi Señor. Imagínense, pues una hermana pues que ha vivido en una familia matriarcal, que siempre la madre ha traído, va, el hombre no le hagas caso y que no sé qué. Cuando te cases los cuernos bien arriba, pero de unos meses los bajas los cuernos que los tenga bien abajo. Entonces, y de pronto viene a la iglesia y le dice, tienes que sujetarte a tu marido. No, ya te iba todo muy bonito que me bautizara y le hago. ¿Cuál es el propósito de hermenéutica? No, pues es que yo, para mí, con mi mamá, con mi abuelita, con mi bisabuela y con mi tatarabuela ha funcionado de esta manera. Así que yo no le voy a cambiar. Entonces no tienes el propósito correcto. Y cuando yo predique una clase de damas, les voy a decir, no le hagan tanto caso al hombre porque, es más, no tengo que predicar, con mis acciones lo hago. Ese no es el propósito de hermenéutica. El propósito de hermenéutica es, lo que Dios dijo, lo voy a decir, aunque me duela hasta el corazón. Le voy a decir a mi esposo, mi Señor. Fíjense, mi Señor. Mi Señor le hice sus frijoles. Déjele quito los zapatos. No, tampoco. Déjele quito los zapatos. No, tampoco. Esa es la primera cosa que tenemos. Vamos a leer un versículo, 2 de Timoteo 3:16. La pregunta entonces, ¿tienes tú estos requisitos? ¿Tienes tú estos requisitos? Es la primera pregunta. 2 de Timoteo 3:16. ¿Tienes tú estos requisitos? Qué gran reto, ¿verdad? Qué gran reto. Por eso una iglesia humilde, hermanos, olvídense. A veces los hermanos desde abajo tienen conflicto de intereses. Yo he visto hermanos que se predica lo que Dios quiere que se predican. Están haciendo filtros correctos. Ya me voy de este lugar. ¿Por qué? Porque aquí no me gusta cómo predican. Entonces van a buscar un predicador que no les diga lo que ellas no quieren escuchar. Y ahí se quedan. Es que aquí nunca nos dice nada de nada. Y aquí me gusta porque así yo vivo. Entonces me gusta este intérprete. El otro no me gusta porque siempre me hacía sentir mal. Y nunca me hace sentir mal, me hace sentir bien bonito. Y dice el profeta, a las cosas inmundas las llaman santas. Dice el apóstol Pablo, dice, va a llegar un tiempo en que les dolerá oír la sana doctrina. Les va a doler, o sea, ya no la van a escuchar. Y cuando la escuchen, pues, mejor me voy a otro lado. Van a ir a un lugar que no les duela. ¿Sí me entienden? Y eso de doler, pues, ¿a quién no le duele cuando un mensaje siente que es para él? ¿Duele a poco no? Pero para eso uno viene a la iglesia, hermanos, para ser corregido. Vamos a ver ahí, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí vamos a ver un punto importante. Inspiración. Todo lo que está en la escritura es inspiración. Ahora,
todo acento, coma, Dios lo inspiró. Todo lo que leemos aquí es de Dios. Entonces, tenemos que recordar con quién estamos hablando o quién nos está hablando y a quiénes les vamos a dar el mensaje de la manera que nos lo ha dado Dios. Ahora, es útil para enseñar, fíjate bien, enseñar, redarguir, eso es muy importante, redarguir. Redarguir es convencer. Porque hay unos que son bien difíciles de convencer, ¿a poco no? Bien difíciles de convencer, como aquel niño que corre y corre de un lugar a otro, ¿a poco no? Corre y corre, su mamá, siéntate, siéntate. Se enojó tanto la mamá, lo agarró de los brazos y que lo sienta. Ahí le dice, ay, ¿qué te vas a sentar? Y dice el niño, pues yo estoy así, pero por dentro estoy parado todavía, dice. ¿Me entiendes? Entonces, convencer es distinto, porque convencer es puras palabras. Lo que tú piensas que está bien, Dios te va a convencer de que está mal. Y te va a ayudar a que dirigirte para que estés segura de que lo que pensabas que estaba bien estaba mal. Y nosotros somos producto de un continuo, de una persona que estuvo redarguyendo nuestra vida. Por eso ahora ya no cuestionamos a Dios. Esto pasó porque Dios quiso. Esta esposa que tengo aquí es porque Dios quiso. Estos hijos fueron porque Dios quiso. Dios no quiere que haga esto por mi propio bien. Dios quiere que tenga solamente una esposa por mi propio bien. Dios quiere que huya de la fornicación para el joven por mi propio bien. Entonces te convences. Ya no es, es como le decía yo a los hermanos, la palabra temor en el hebreo es irra, irra. Irra es la palabra temor. Y hay 3 niveles de temor. Tú dices, ¿a poco? Sí, hermano. Primero, segundo, tercero, sí. Y hay veces nosotros no entendemos la idea de temor. Porque es que nosotros, es como amor. Hay amor hermanos, hay amor de esposa y hay amor de Dios, ¿verdad? Son tipos. Pero nosotros hemos hecho tanto desastre con la traducción, hermanos. Ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, temor, el primer nivel de temor más cuando es ese miedo, por ejemplo. O sea, te dice tu mamá, por ejemplo, no te vayas por esta calle porque hay perros, te van a morder. Entonces tú tienes miedo y no te vas porque tienes miedo. No me voy a ir porque tengo miedo. Es un tipo de temor. Luego viene el segundo nivel. Tu mamá dice, no te vayas por acá porque te van a morder. Pero ya no lo haces por el miedo al perro, sino porque quieres llenar de alegría a tu mamá. ¿Sí me entiendes? Quieres decir, bueno, para que veas que te obedezco, mamá. Y no me voy a ir para ir, no tanto por el perro, sino por ti. ¿Ok? ¿Todos están siguiendo? Cuando están unos chiquitos los niños, puedes llenarlos del primer nivel. Pero va a llegar un momento en que no les va a dar miedo, ya, hermanos. Súbete a mi moto, vamos hasta ver. Y andas bien asustado ahí. Ay, mi hijo, se va a matar. O el miedo eres tú, era el temor. Y el tercer nivel es el temor de reverencia. Es un temor reverente. ¿Ok? O sea, ya no es tanto por tus papás, sino es que hay una reverencia. Así es la gente con Dios. Cuando uno se acerca a Dios, a veces por miedo al infierno. Pero dice la Escritura que le sirvamos a Dios con temor y qué. Y temblor, está hablando de ese primer nivel. Y luego viene el segundo nivel, el nivel en que ya lo quiere hacer porque a Dios le quieres agradar. ¿Me entiendes? O sea, le quieres agradar. Y ya luego viene el nivel más grande. O sea, es tanta tu reverencia a Dios. ¿Sabes ante quién estás parado? Y que lo que te ha dicho es lo que es, porque sabes la grandeza de él, lo que le pasó a Moisés. O sea, cuando entró, le dio temor, reverencia. Cuando entró a la zarza ardiente, hubo un temor muy grande, hermanos. Un temor, dice la Escritura, que vino temor sobre toda la gente en Israel, en Jerusalén cuando empezó la iglesia. Y vino temor sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Dios estaba entre ellos y dijeron, esto va en serio, esto es serio. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, hay esos diferentes tipos de temor que son aplicados. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en cuanto a la Escritura es para redarguir. Tú vas a llevar a los miembros a que tengan esa reverencia a Dios. Cuando una iglesia, cuando un maestro, cuando un predicador
tiene a sus miembros bajo el primer nivel, se le van a ir. Pues llega un momento que la gente dice, no tengo miedo ni del infierno, hermano, me voy. ¿Me entiendes? Se van a ir. Y con tus hijos es lo mismo. Tú no quieres que tus hijos te tengan siempre miedo, hermanos. No te va a llegar un momento que no te va a funcionar. Los quieres ir elevando. Es más, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Jehová, fíjate. Entonces los quieres ir elevando. Quieres llevarlos a que cuando ya sean adultos, tú te quites y tengan una reverencia muy grande a Dios. No miedo al infierno. Yo espero que no vengas a la iglesia por miedo al infierno. Eso es un gran error, y cuando predicamos solamente bajo ese nivel, pues llega un momento que los hermanos se cansan, hermanos. Ay, ¿qué infierno? No hay ni infierno. Tienes que llevarlos al temor reverente. Es que no es el infierno, es el hecho que tú tan grande, tan poderoso, tan enorme, el Altísimo, hayas decidido aceptarme a mí. Es más, lo dice mejor Juan. Dice Juan, el amor echa fuera el temor, porque donde hay temor, dice, hay castigo. Fíjate qué hermoso. O sea, Juan elevó a los miembros y dice, no, es que no tienes que vivir de esa manera la vida. Tienes que crecer para que digas, es que ¿cómo es que Dios me escogió a mí? Como si estuvieses en una zarza ardiente siempre. Es más, quieres que tus hijos caminen en el mundo viendo zarzas ardientes por donde quiera, y no se van a acercar porque saben que Dios está ahí y porque Dios los está viendo. Entonces su nivel de temor crece, es una reverencia muy grande, bien especial. Es el tipo de temor que quieres que tengamos. Entonces una iglesia, te digo ya, y como somos hermanos ahí, hermanos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia, quieres elevarlos. Llega un momento que ya no se van porque ya saben que Dios es el Altísimo. O sea, aquí tú no te tienes que crecer, estás dejando que Dios sea el grande. Y Él no se tiene que crecer porque ya está bien crecido, hermanos, por sí solo. Pocas palabras, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pues como que nos conviene estar mejor tranquilos, ¿no? Porque Dios es Dios, hermanos, contigo sin mí, pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? Entonces eso es muy importante en cuanto a ello. Inspirada por Dios, dice, para enseñar, redarguir, para corregir. Cuando tú corrijas a tus hijos, menciona nada más versículos de la Biblia. Dice un hermano que su papá era predicador y que la manera en que él lo corregía era con la Biblia siempre en la mano. Y dice, me da un coraje, dice, porque pues ¿qué le puedo pelear si lo dijo Dios? ¿Qué le puedo pelear? Dios ya lo había dicho. Entonces me corregía. Y cuando uno dice, no, porque yo digo, oye, pues porque yo digo eso se va a acabar un día. Pues tú dices, pero yo también digo, mamá. Pero, mijo, y eso lo decían los profetas, ¿verdad? Vivo yo, dice Jehová. Fíjate, ellos se quitaban. No vivo yo, dice Jeremías, no, quítate. Vivo yo, dice Jehová. Palabra de Jehová ha venido a mí. Y así ha dicho Jehová. Entonces, hijo, la razón por la cual no haces esto es porque la palabra de Dios nos dice esto. Y tú tranquilo, no tienes que ni enojarte. Mi hijo va a ser, yo creo que un excelente, va a debatir muy bien. Porque resulta que nosotros en la casa tenemos una vara de madera y tiene el versículo de Proverbios. El que ama a su hijo disciplina, ¿eh? Y el que lo aborrece, pues, ¿verdad? Quítale el castigo. Entonces, tenemos la vara colgada. Entonces mi hijo ya sabe, porque la verdad dice que con vara. Entonces una vez mi esposa pues le dio. Y mi hijo como que quiso debatirle. A Dios no le gusta eso, mamá, dice. ¿Saben con quién salió? Dice, porque cuando, y mi hijo tiene 4 años, ¿verdad? Dice, porque cuando el samaritano, dice, le pegaron a él y Dios no le gustó que le pegaran. Fíjate cómo salió bien para debatir. Dice, pero es que a él le pegaron y lo dejaron casi muerto. Pero aquí la Biblia dice también que el Señor al que ama disciplina. Entonces fíjate, cuando tú corriges con la Biblia,
la Biblia es útil para corregir. La Biblia va a ayudar. Y eso es lo que tienes que hacer. Tenemos que corregir a la iglesia con la Biblia también. No, es que yo pienso que así vamos a hacer las cosas. Pues nos encanta tu pensamiento, hermano, pero ¿por qué no vivo yo, dice Jehová? ¿Por qué no palabra de Dios dice esto? Así va a ser más fácil, porque así obedeceremos a Dios y no tanto a ti. Dice, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está otra palabra muy importante, perfecto. Fíjate que la palabra perfecto, hoy la utilizamos diferente que perfecto en aquellos tiempos. Porque decimos, perfectos no hay nadie. Entonces, vas a la Biblia, dice, para que sea perfecto, dice, aquí hay un error en la Biblia, porque nadie es perfecto. ¿Sí me entienden? Y eso de nadie es perfecto se toma de dos lados. Porque cuando hacemos errores, pues nadie es perfecto, mi amor. Nadie es perfecto, así que no creas que soy perfecto. Entonces, pero la palabra perfección, hermanos, perfecto, aquí en la Biblia, significa madurez. Eso es lo que significa la palabra perfección. Significa madurez. En hebreo me gusta más la palabra perfección que en griego, hermanos. Porque en hebreo significa completo. Completo. Tú dices, pues eso no lo entiendo. Te lo voy a explicar mejor. Cuando se iba a sacrificar un animal para el sacrificio, tenía que ser un animal perfecto. O sea, completo. Por eso es cuando el animal no tenía una patita, no era completo, no era perfecto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, cuando Dios pide que nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, cuando pide eso, se refiere a que entremos todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo completo, entero. Eso es lo que significa. Entonces lo que Dios quiere es que seamos enteros, enteramente, maduros, enteros, completos. O sea, Dios va a tocar todas las partes de nuestra vida. La laboral la va a tocar, la familiar la va a tocar. Porque hay muchos que son muy buenos en la iglesia nada más. O en la iglesia son muy buenos, pero nada más salen de aquí, son bien malos. ¿Qué pasó? Eso no es un sacrificio entero, eso no es completo, eso no es perfecto. Es en partes nada más. Y eso no es correcto. Entonces el sacrificio se daba completo, entero. Es lo que significa la palabra perfección. Por eso dice Pablo, no que yo ya sea perfecto. Y luego dice, pero los que somos perfectos. Bueno, Pablo, ponte de acuerdo. Porque dices que no eras perfecto, que no que ya lo hayas alcanzado, y luego los que somos perfectos. Pero es que si se utiliza esa palabra correctamente, entonces se va a ver una correcta interpretación. Y lo que estoy haciendo ahorita es dándole el sentido, estoy haciendo una hermenéutica de esa palabra. Porque cualquiera que la ve y si la utiliza como el día de hoy va a decir, no, pues no hay nadie perfecto, así que no. Pero no, sí. Dios nos quiere llevar en toda nuestra vida entera. O como lo dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, que todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, todo, está enteramente, dice, reservado para el día del juicio. ¿Cuál es la idea? Todo, entero. Todos podemos llegar a estar enteros, todos podemos llegar a la madurez, todos, porque si tú eres miembro de la iglesia y tienes más de 5 años y todavía te tengo que dar leche espiritual, pues ¿cuándo vas a llegar? Mi hijo ya al principio le gustaba la leche, pero ahora ya quiere carne, le encanta la carne. Entonces, cuando vamos al McDonald's, pues no quiere leche, ya quiere su pollo, sus papitas, su salsita, barbecue, quiere ya todo. Y no crean que 1 o 2 piezas, ya me está saliendo bien caro. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Una iglesia necesita madurar. Pero si yo todavía le tengo que decir a la iglesia, es que reúnanse, pues ya tienen 5 años de bautizados, ¿cómo les puedo yo enseñar eso? Si es lo básico. Lleguen temprano, pues si es lo básico. Es como si le dijera a mi hijo, pues no te hagas pipí en la cama, si es lo básico, eso ya hace años te lo viste haber aprendido. Y el hermenéutica quiere llevarlos más allá y quiere empezarlos a tratar de esa manera. Los tienes que tratar de esa manera, porque hasta que los tratas de esa manera, maduran.
Porque si siempre andas detrás de tu hijo, ay, mijito, que ahorita le caliento la leche, dígale a su esposa que se espere también ella. Ahorita se la caliento. Oye, no, tienes que ayudarles a que maduren. No, mijo, sírvale a su esposa la leche también. Ay, mamá, ándale. Compórtese. Pablo diría, portaos varonilmente. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, hay una cosa muy importante aquí. Vamos a ver ahí necesidad de interpretación. Dice así: estamos leyendo el libro de Dios que fue escrito para un pueblo que era totalmente diferente en el contorno religioso, cultural, histórico y lingüístico, etcétera, que nosotros. Era muy diferente el pueblo de Dios. Por ejemplo, dime tú, ¿no sabe rico el chicharrón? Ellos no podían comer chicharrón. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Era muy distinto. ¿Quién, por ejemplo, se lavó las manos antes de tocar su Biblia? Ellos tenían que lavarse las manos. Si tú vas a Israel, adentro de cada sinagoga hay un lavabo. Tienes que lavarte las manos, la cara, parte del cuello. Eso es distinto. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Era un pueblo distinto al de nosotros. No, pues nosotros comemos ¿qué? Carnitas, y aquí no hay problema. Ellos no puedes mencionar carnitas, jamón, tocino enfrente de ellos. Eso es algo incorrecto, totalmente incorrecto. ¿Sí ven lo distinto que es? Nosotros tenemos ahí a Firulais y a Solovino, los perritos. Vete, Firulais. Y ahí estás. Ellos a los perros los ven inmundos. No, es que un perro se mete a la casa, eso es inmundo, hermanos. Que se suba a la cama, olvídate. Por eso Pablo les dice que algunos son perros. Fíjate, ahí los compara. Pero tú dices, ay, yo sí quiero ser, soy chihuahua, yo soy pastor alemán. No, es que el término perro era muy malo en aquellos tiempos. Entonces es un pueblo distinto a nosotros, muy distinto. Ellos, el altar, el púlpito, tenía, escuchen, en hebreo, porque el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda. Eso es muy importante en el hebreo. Entonces, luego se empezó a escribir de la izquierda a la derecha, porque pues se cree que con la tinta pues se iba manchando todo. Entonces se empezó a escribir al revés, pero correctamente es de la derecha a la izquierda. Eso lo ves en arqueología, así escribe antes la gente, de la derecha a la izquierda. Y el día de hoy, si tú vas a Israel, lo escriben de la derecha ¿qué? A la izquierda. Entonces, ¿por qué hablo de esto y por qué es importante? ¿Y por qué es interesante esto que estoy mencionando? Bueno, porque para ellos, cuando veían en el púlpito, lo que ven, hasta el día de hoy en las sinagogas lo que se ve es, en hebreo, te encarezco delante de Dios. O recuerda delante de quién estás. Y eso es lo que utilizó Pablo para decirle a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques fuera. Y empezó, ¿por qué? Porque cuando uno se paraba aquí en aquellos tiempos, tienes que tener una reverencia total. Recuerda que aparte de la audiencia está Dios. Y es como que no, wow, esto es muy serio. Más reverencia. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, eso es lo que estaba diciendo ahí. Te encarezco delante de quién? Delante de Dios. Entonces, la realidad es que ellos eran distintos a nosotros. Eran muy distintos. Pero la Biblia funciona para esa sociedad y para esta sociedad, a pesar de nuestras diferencias. Sería imposible tratar de explicar esto a personas que son o están ajenas al tipo de vida, cultura, historia de la cual se intentan. Por ejemplo, la mujer, un hombre no podía ir a sacar agua del pozo. Eso era como que, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace. Y ahora es como antes, nada más quiero que pienses antes, ahorita ya los hombres somos bien buena onda, decimos, ¿verdad? Pero antes, yo recuerdo cuando era pequeño y iba al pueblo de mis papás, llegábamos a la casa, todas las mujeres en la cocina y todos los hombres
en la sala. Cuando invitó a comer, dejen que coman los hombres primero. Ahí con los hombres comen bien tranquilos, ¿a poco no? Y luego ya se bajaban los hombres y llegaban todas las mujeres. O sea, era bien diferente. Ahora ya no es así. Ahora ya no es así. Antes, las tortillas recién hechas a mano. Ahora, te dejé el plato en el refri, ponlo en el microondas y apúrate. ¿No es cierto? Ha cambiado. Entonces, cuando estás hablando con gente que no vivía así, en aquellos tiempos, ir a sacar el agua era como en estos tiempos, en los tiempos que yo les decía, decir a la esposa, a ver, veme a la mujer, a la esposa, dame unas 3 tortillas. Oye, eso no se escucha. Por eso, cuando se celebra la Pascua, cuando Jesús celebra la Pascua, fue en la puerta de Sión, en Jerusalén, porque dice que Jesús le dijo a los discípulos, vayan y encontrarán un hombre que trae cántaros de agua. Y tú dices, oye, pues sí es cierto, aquí como que no. Y es que en esa comunidad, en esa área de Jerusalén en aquellos tiempos, vivían los esenios. Y tú dices, ¿esos quiénes son? Es un grupo de judíos muy ortodoxos, o sea, muy rígidos, muy estrictos. Y ellos creían que la mujer pervertía al hombre. Y por eso vivían sin mujeres. No se casaban. Dice, no, es que la mujer nos perturbe, dice. Nos perturbe totalmente, que quieren esto, que quieren esto, que quieren esto, que quieren esto, que quieren esto. Oye, que mueve la burra para acá y ahí la va moviendo. Y que el pozo no me gustó ahí, muévelo para acá. Oye, pues. ¿Me entienden? Pero los esenios creían en eso. Por eso Jesús le dice, donde vean, y eso pasó en esa área. Por eso cuando tú vas ahora a Jerusalén, es más, si Dios permite, vamos este verano que viene a incurtir con nosotros, vamos a ir. Y vamos a ese lugar donde está el aposento alto. Fue en esa área donde pasó. Porque ahí estaban todos los esenios. ¿Cómo sabemos que fue en esa área? Porque la Biblia lo dice. Encontrarás un hombre, pues es que eso no se hacía en aquel tiempo. O la mujer, la samaritana que va y saca el agua al mediodía, dices, pero ¿por qué la sacó al mediodía? Eso no se hace, eso se hace en la mañana cuando no hace mucho calor. Imagínate cargar agua al mediodía, bien caliente en Samaria, casi el calor de ahí. ¿O quién de ustedes va, no sé, a las tortillas a las 6 de la tarde? No, ya cuando van a cerrar ahí vas corriendo, ¿no? ¿Verdad que no? Es ilógico. Oh, sí, perdón. Bueno, hay algunas que trabajan o tienen cosas que hacer durante el día. Bueno, porque el pozo en aquellos tiempos era como les diría yo, era el lugar donde se hacían las noticias. O sea, todas las mujeres se juntaban en la mañana y olvídate, ¿no? Se sabía todo. Fíjate que eran los lavaderos antiguos. Sí. Ahí va la mujer a lavar y no trae ni ropa para lavar. ¿Para qué va a escuchar? Cuando Jesús ve a la samaritana, la ve al mediodía y hay solamente una mujer. ¿Por qué? Porque las demás mujeres ya no la aceptaban allá. Pues ya tantos hombres que había tenido. Pues ya no quiere ir a donde no la van a aceptar. Por eso ya va a mediodía. ¿Quién va a mediodía, hermanos? Ahí está en la escritura. Esto no lo dice, pero lo dice. Entonces, si entendemos la cultura de aquellos tiempos, entendemos muchas cosas que la escritura dice. Fíjense qué interesante. Y eso es parte de la interpretación. Sin embargo, todo esto no es posible a menos que miremos los reglamentos de interpretación al estudiar y conocer los ya mencionados. Pues la Biblia no es la obra de un hombre, de un lugar o de un idioma, sino más bien de muchos hombres en distintos lugares, en distintos idiomas, que hablaron de una sola cosa, de Dios. Interpretación. Sin embargo, se nos llama a interpretar ello y aplicarlo a nuestra vida. Es lo que va a hacer una persona. Una persona va a decir, sería ilógico decirles a ustedes, es que la Biblia nos dice que tenemos que ir al mediodía a sacar agua. Así que tú no puedes comprar agua, sino a mediodía es cuando pueden ir a la tienda a comprar agua. Es ilógico. Es una mala interpretación. Pero nosotros tenemos que interpretar eso y cómo aplica al día de hoy. Y le tenemos que darle sentido a la gente, para que ellos cuando vayan a sus casas lo apliquen y practiquen correctamente. ¿Todos me están siguiendo? Eso es hermenia. Eso es interpretar, traducir o poner en sentido. Es lo que estamos haciendo para la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. De donde, dependiendo de lo interpretado, se declara nuestra propia
salvación, fíjense ustedes, o perdición. Lo que yo interprete, ¿me va a salvar o me va a condenar? Fíjense qué importante. Lo que yo interprete me va a salvar. No solamente a mí, sino a los que me oyen. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No sea que, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ¿qué? De lo que tú vas a interpretar depende tu vida, salvación, tu eternidad y la de los demás. Entonces, si yo soy un miembro de la iglesia, me va a interesar cómo interpretan en la iglesia. Porque imagínate, si no interpreta bien, me estoy yendo yo con él. Entonces me tiene que por eso dar un seminario así a la iglesia es como que un reto, ¿no? Porque estamos diciendo, pues te estamos dando todas las herramientas y ya me vas a dejar sin herramientas a mí. Porque el predicador debe enseñar todo lo que sabe, pero tampoco todo, porque si no, ¿con qué te quedas? O debes de elevar siempre tu conocimiento para que la iglesia siempre esté atenta. Pero estamos enseñando los reglamentos y va a decir, el hermano acaba de decir una parábola, una paradoja. El hermano dice, eso es un símil. ¿Y eso con qué se come? No sé, pero eso es un símil. Y acá esa es una metáfora. Y esa es simbología. Y esa es tipología. Y ese es un tipo. Es un tipazo. Es un tipo. Y eso es un antitipo. Son términos de hermenéutica que están en la Biblia y que vamos a estar viendo así. ¿Por qué es tan importante? Fíjate que los apóstoles en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice la escritura esto, segunda Tesalonicenses 2, versículo 2. Ya había una gran preocupación por los apóstoles y claro, por los miembros, por los hermanos. ¿Saben que uno de los más grandes ejemplos en la escritura que miramos es el de los hermanos en Berea? Dice que cuando predicaban, hermanos, iban a revisar las escrituras a ver si lo que habían dicho estaba bien, era correcto. ¿Cómo les interesaba a ellos su salvación? Su salvación les interesaba mucho. No, pues es que este es el apóstol Pablo, eso no importa. Sea quien sea, tenemos que revisar a ver si lo que dice es verdad. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Después de tiempo, Pablo, exhortando a los hermanos de Tesalónica, dice 2:2 de segunda Tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque es bien fácil engañar a la gente. Hasta un niño puede engañar, hermanos. Cuando yo era pequeño, allá yo vivía en el eje 3 y Calzada de la Virgen, allá en Coyoacán. Y a veces, pobre, venía el señor en carro. Y bien perdido el pobre, bajaba a la ventana. Oye, ¿no sabes dónde está tal calzada y no sé qué? Y bien malo que era uno, mano. No, sí, váyase aquí derecho y 2 kilómetros. Y los perdías, los engañabas bien fácilmente. Un niño. Imagínate un adulto. Imagínate un adulto. Ahora, ¿cuál es el propósito de engañar? Sacar provecho. Sacar provecho. Entonces, es muy importante. Ellos se preocuparon mucho. Es más, ¿recuerdan ustedes las preguntas que le hicieron a Jesús? Jesús acaba de dar su último sermón. Y su último sermón tiene que ver con los fariseos. Y hay de ustedes, fariseos hipócritas, y acaba de dar. Y luego, ¿saben qué es lo que hace Jesús? Les dice después, ven, el templo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué dicen los discípulos? Dicen, dinos cuándo va a pasar esto. ¿Cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? O sea, ellos querían saber cuándo. ¿Y sabes qué le preocupó a Jesús? Mirad que nadie os engañe. Eso es más importante que cuando viene Cristo. Y la gente engaña porque quiere sacar algo de provecho. El engaño, hermanos, es para sacarle algo de provecho a alguien. Entonces, en la iglesia vienen personas a oírte. Y si tú no sabes Biblia, Escritura, ¿cuánto no te pueden engañar? Por eso una persona que está bien enseñada en la iglesia de Cristo, ya ni siquiera se va a una denominación, ya saben todo. ¿Para qué me voy allá? Dices, ya lo sé. La mayoría se me va a bajar al mundo.
porque ya saben lo que dice la Escritura. Y cuando vayan allá van a saberse, no, este ya está mal, aquí está mal, porque sea lo que sea, si están bajo una congregación que enseña bien, los doctrinan muy bien, hermanos, muy bien doctrinados. Es imposible quitar la responsabilidad de nuestras manos y ponérselas a alguien más, pues somos nosotros a los que nos debe interesar nuestra propia salvación, como hicieron los hermanos en Berea, quienes veían y revisaban todo para ver si ello era veraz y lo que Dios decía. Jesús lo dijo mejor: un ciego guiará ¿a qué? A otro ciego, en Mateo 15, 14 al 24. Y eso es muy importante. Nosotros podríamos guiar a alguien más. Por eso yo, como intérprete, necesito interpretar correctamente. Porque no solamente caerán los que me oyen al pozo o al hoyo, sino también yo. Entonces, no puedo arriesgar mi alma a caer. Mucho riesgo para mí. Necesito, por lo tanto, interpretar correctamente. Depende mi salvación de ello y la salvación de todos aquellos que me están escuchando. No puedo hacer eso. En Mateo 4, versículo 6, hablando de esto, Mateo 4, versículo 6, y lo primero que estoy diciendo con los seminarios es que estamos hablando de nosotros, de lo que nosotros necesitamos ser como intérpretes. Ya después entramos a los reglamentos, porque si no hablamos de nosotros y enseño lo demás, tenemos que hablar de la integridad, de la corrupción, de todo eso que es interesante. No tenemos que hablar de eso. Mateo 4, 6, hay algo muy interesante. Déjenles pregunto algo. ¿Creen ustedes que el diablo sabe Biblia? Sabe muchísimo. Hay un dicho que dicen que el diablo sabe más por qué que por diablo. ¿Verdad? Es interesante ese dicho. No es bíblico, pero es interesante. Imagínense todo lo que él ha visto desde la caída del hombre. Todo lo que él ha visto, hermanos. Y hay cosas que le han funcionado muy bien y las sigue repitiendo. Dice, no, con David esto le cayó bien fácil. Pues voy a seguir tratar eso todavía más. No, y con Ananías y Zafira voy a tratarlo otra vez. Y hay cosas que le salen muy bien. Hay algo bien interesante en Mateo 4, 6, no sé si se lo han visto, pero lo interesante es que hay interpretación bíblica y hay interpretación diabólica. Diabólica. Ahora preguntarán, bueno, ¿por qué? Diablo viene del griego diabolos, ¿verdad? Que significa adversario. ¿Ok? Adversario. ¿Ok? Diablos. Adversario. Entonces, el diablo es el adversario de Dios. Y el diablo, hermanos, es muy interesante aquí en Mateo 4, porque el diablo, y fíjate cómo Jesús contesta siempre con la Biblia, está corrigiendo con la Biblia, dice, escrito está. Luego con tus hijos tienes que decirles, es que escrito está, mijo. Vamos otra vez, es que escrito está. Es que yo voy a morirme, pero ahí va a estar Dios diciéndote otra vez que ahí está escrito. Escrito está, no me hagas caso, me hagas caso a Dios. Entonces, pero el diablo toma este salmo, y el salmo es un canto, el libro de los salmos está separado en 5 libros. Y uno de los versículos de una parte de un coro es este salmos. Y el salmos dice así: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, Dice, el diablo le había dicho a él, súbete al pináculo del templo. Y si tuviese las fotos del templo diría, ¿dónde es el pináculo? A lo mejor mañana la traigo para que lo vean. Súbete al pináculo del templo, dice. Entonces, era una esquina, no del templo, era del patio del templo. Y de ahí para abajo, el que se caía, se mataba. Entonces, le dice el diablo, saca un versículo del Salmo. Y es el Salmos 91, versículo 11 y 12, parte de otro versículo. Y le dice lo siguiente: bueno, es que Dios, y lo han cantado ustedes siempre como judíos, lo cantan a cada rato.
A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, eso es en español, pero en hebreo, pues escucha bien bonito el canto. Entonces ellos lo cantaban siempre, a sus ángeles, y ellos lo cantaban y lo cantaban. ¿Y qué le dice el diablo? Fíjate, agarra de lo que ellos cantan, agarra de lo que ellos leen, de lo que ellos saben, de lo que él sabe, y se lo interpreta incorrectamente. El diablo le habló con Biblia y no quitó palabra de la Biblia. El diablo habló con Biblia. Fue Biblia lo que el diablo habló. Y le está diciendo, échate del templo, del pináculo. Échate si tú cantas, han cantado en las sinagogas y han cantado que los ángeles estarán ahí, te van a agarrar, no te van a dejar caer. Pero es una interpretación que diabólica. ¿Tú crees que un maestro de la Biblia no puede hacer lo mismo? Utilizando versículos de la Biblia mal interpretados. La segunda carta de Corintios capítulo 11 le dice, da un tipo y un antitipo, luego van a ver los términos, pero dice Pablo que estaba preocupado por la iglesia, porque así como le pasó a Eva, que fue engañada por la serpiente, estaba preocupado que ellos fueran engañados por eso. Entonces luego dice que aún Satanás, ¿verdad? Y sus ministros se visten como ángel de ¿qué? De luz. Fíjate. Primera de Timoteo 4:1 dice que dice la escritura que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y escucharán doctrinas de ¿qué? De demonios. Entonces hay interpretación diabólica. La hay. Y esa interpretación puede destruir totalmente el alma de un ser humano y todos los que le escuchan. No es que el hermano me dio el versículo y aquí yo lo leí y eso es lo que dice. Sí, pero es que ese texto no lo puedes sacar del contexto y utilizarlo como un pretexto. ¿Sí me entiendes? No se vale. Y eso hacen muchos hermanos. Es más, algunos predican con concordancia solamente. ¿Saben qué es una concordancia? Okay. Una concordancia es un libro, y muchas veces en la parte de atrás de las Biblias tiene concordancia. Te da una palabra y te da todos los versículos donde se menciona esa palabra. Y cuando tú predicas solamente con concordancia, puedes caer en muchos errores. Muchos dicen, mira, aquí está la palabra rumor. Entonces ya aquí está, todos mis asuntos aquí están. Lo que tú no sabes es que cuando se está traduciendo al español la Biblia y ven el griego, dicen, es que esta palabra como que no queda, pues como que es rumor, ahí ponle rumor. Y esta pues también pone rumor. Y a veces son dos palabras distintas en griego, con dos significados distintos. Fíjate qué tan importante es eso. Entonces, si tú predicas en concordancia, tienes que leer el contexto también. Hay una palabra muy interesante que dice el Proverbios, que el conejo dice, el conejo se sube sobre la piedra, ¿verdad? Y ahí como que se asolea, está bajo el sol. Entonces, tú dices, el conejo se sube sobre la piedra y pues, conejo. Pues, y luego que se asolea el conejo, ¿cómo está eso? Entonces, cuando tú vas a Israel y estás tú, por ejemplo, en la región de Galilea, y tú vas ahí a donde están los lirios de los campos, bien bonito, ¿eh? Entonces ahí hay muchos animales. Allá en inglés se dice coney, y esos animales que no parecen conejos, no son conejos, se suben sobre la piedra y ahí andan con el solecito ahí bien a gusto. 1, 2, 3, 4, muchos. Y cuando el escritor en la Biblia está hablando de eso, habla de ese animal. Esa es la palabra hebrea que utiliza. Pero acá dijo él, es que no conozco, el que tradujo, no conozco allá en España. Pues no conozco ninguno, ese es conejo, ponle conejo, y le puso conejo. Fíjate, una palabra, hermanos. Entonces nosotros siempre andamos, cuando vemos ese versículo, miramos las orejotas y el conejo con la zanahoria. Eso es lo que se nos viene a la mente. No es así. No concuerda.
Hay que tener un estudio minucioso de eso. Y hay veces la concordancia es muy buena, pero no siempre te va a ayudar. Es lo que tenemos que aprender, no siempre te va a ayudar. Entonces, no puedes utilizar siempre la concordancia. Yo la uso, pero no siempre se puede utilizar de esa manera. Porque lo que digo en texto a veces no es así. No es así. Les puedo dar otro ejemplo en cuanto a simbología. Por ejemplo, tenemos que velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? León rugiente. Entonces piensa, león rugiente. Bueno, el león es el diablo. Pero luego lees el león de la tribu de Judá. Espérame tantito. ¿Es el diablo? No. ¿Es Cristo? Entonces, ¿quién es el león? ¿Te fijas? Y si vas a una concordancia vas a ver león igual. Entonces no puedes, les digo, ver ese texto sin ver el contexto y luego que lo agarres de pretexto. No se puede. Tienes que tener un estudio minucioso de ese contexto. Y basado en el estudio vas a interpretar correctamente. Ahora, ¿por qué una persona se corrompe? ¿Por qué una persona se corrompe? Hay varias razones de corrupción. Dinero es una muy grande razón. Es más, yo he visto tristemente en la iglesia de Cristo, cuando un predicador está predicando, pero está bajo ancianos de la iglesia y lo están sosteniendo porque el obrero es digno de su salario. Pero luego él predica algo que a los ancianos no les gustó. No les gustó. Y le dicen, ¿sabes qué? El próximo domingo vas a volver a predicar y les vas a decir que lo que predicaste está mal y vas a predicar correctamente. No, pero pues, yo no creo así. Si no, te despedimos. Y ve a su familia, híjole, pero si me despiden, luego ¿con qué les doy de comer y el dinero? Y empieza a batallar, hermanos. Se puede corromper por dinero. ¿Sí me están siguiendo todos, hermanos? El dinero puede corromper a alguien. Ananías y Zafira, ¿ya ven lo que les pasó? Por dinero. Judas, estando tan cerca de Jesús. Se puede corromper también por lujuria. Una persona puede corromper por lujuria, donde sus debilidades carnales las enseña como que realmente no es tan pecado. Es que eso no es tan pecado como la iglesia. Entonces de esa manera yo puedo seguir viviendo mi vida y pues no es tan pecado. Ahorita hubo un gran problema ya porque no es de la iglesia de Cristo, es un pastor denominacional, de la iglesia denominacional metodista. Y su hijo es homosexual. Y llevó a cabo una boda homosexual dentro del lugar de ellos de adoración. Y le pidió permiso al supervisor, porque ellos es una religión organizada. Y no le dijo nada al supervisor, pues él fue y lo casó. Eso fue hace como 7 años. Y ahora lo van a correr. Entonces él ya dijo que si lo corren los va a demandar. ¿Y saben con qué salió? Dice, es que Jesucristo nunca habló de los homosexuales. Nunca mencionó la palabra homosexual. No está, es más, en sus enseñanzas no está homosexual. Ya que los apóstoles lo hayan dicho es otra cosa. Pero Jesús nunca habló, así que ya que él nunca habló, pues si 2 personas se quieren, ¿quién soy yo para no darle la bendición? Fíjate, es una interpretación diabólica por un conflicto ¿de qué? De intereses. ¿Ya me están siguiendo? Porque les aseguro que si no hubiera sido su hijo, no hombre, también estuviera duro. No, es que le pasa a este hombre. Pero como es su hijo, es que cuando nos toca a nuestros hijos es más bien difícil. Bien difícil. Si es alguien más no hay problema. Por eso a veces yo le digo a la iglesia, siempre cuando yo veo un problema, le hago como el profeta. Hermanos, ¿ustedes qué piensan de esto y de esto? Les digo, había un hombre que tenía una corderita, no así va, pero les digo ese. Y todos, no mamá, pues sí, va. Y luego digo, pues, ¿qué les diría si hay alguien aquí, así? Y ya lo aplican. Soy yo, ¿verdad? Ya dijo el juicio. A veces yo cuando estoy disciplinando a un hermano, una hermana, estábamos disciplinando a una hermana hace unas semanas y le digo, es una joven, le digo, mija, ¿tú qué harías en mi lugar?
No, pues esto y esto. O sea, ella misma se dio el juicio. Digo, pues tú, ¿pero por qué? Dice, porque es que así dice Dios, tu palabra lo ha dicho. Es lo que tenemos que hacer. Uno se quita. Es que no es Ricardo, es Dios. Es Dios el que lo dice. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice te va a corregir. Uno se tiene que quitar. Pero ¿ustedes creen que el hermano, el papá, lo hubiera hecho de esa manera? Le hubiera costado mucho trabajo. Pues es que dice la niña de sus ojos. Pero al final del día, aún la niña de tus ojos requiere la salvación. Y la va a salvar no tu interpretación, sino lo que Dios dice. Tienes que filtrar tal y como es la palabra de Dios. Beneficios personales, defensa de conflictos de intereses. Y quiero, para darles un descanso, para acabar con este ejemplo, status quo. ¿Saben qué es status quo? ¿Nunca lo han escuchado en su vida? No. Dicen nunca. Status quo, ¿quién sabe de qué está hablando el hermano? Bueno, status quo, ¿ok? Entonces, status quo está escrito en latín, ¿ok? Y se usa mucho, ¿ok? Status quo, cuando tú vas a Belén, hay una parroquia que edificó o mandó edificar la mamá de Constantino, del emperador que se hizo, que dio una apostasía muy grande dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, es la parroquia que más años tiene en todo el mundo, hermanos. Tiene más de 1700 años de construida, hermanos. O sea, está antiguísima. Y ahí en esta parroquia hay 3 religiones que tienen sus servicios en la misma parroquia. Imagínense, 3 religiones. Ahora, pues primero había uno, y luego hubo otro, y luego ya quisieron regresar todos y todos quisieron agarrar. No, espérense tantito. Todos adoran distinto, todos creen distinto, pero todos creen que ese lugar es el lugar donde es. Entonces, ¿cómo le hicieron? Se pusieron de acuerdo y dijeron, todos creemos que este lugar es sagrado. Sí, estamos de acuerdo. Ok, pero yo no te voy a dejar a ti que hagas lo que tú haces porque no estoy de acuerdo. Ahora, hagamos lo siguiente. Los 3 grupos vamos a administrar el lugar. De tal hora a tal hora lo haces tú como tú crees. De tal hora a tal hora lo haces tú como tú crees. Y de tal hora lo haces tú y tú como tú crees. Son 3 grupos distintos. So, llega la hora y quítense todos y vienen los que siguen. Llega la hora y quítense todos y vienen los que siguen. Y tienen cada quien su altar, sus lugares. Y durante esa hora no los puedes tú estorbar, criticar, no. Y eso se le llamó el status quo. Esto es, ellos creen lo que creen, van a hacer lo que quieren hacer, hay que respetar y déjenlos que lo hagan. Y ellos van a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, eso pasa mucho en la iglesia. Hay mucho status quo. No, pues es que el hermano cree así, déjalo. Esa es su creencia y así, hay que respetarlo. Y también, imagínate si Pablo hubiera hecho eso. Que cada quien crea lo que quiera y que adore como adore. Aquí va a haber un status quo. Y hoy en día, esto es un principio no solamente de religión, de sociedad. Y está muy fuerte. Y cuando entra la iglesia de Cristo, cuando entre, si es que ha entrado, es un peligro muy grande, hermanos, para la iglesia del Señor. Mira, tú no te juntes con ellos porque ellos creen así, hermano. Tú vente conmigo porque tú crees como yo. Y tú allá al hermano no le hables porque él cree de esta manera. Cuando tenemos que llegar a la unidad de la fe. A veces estamos más orgullosos de la escuela en la que fuimos enseñados la Biblia que de ser cristianos. O a veces estamos más orgullosos de la congregación a la que pertenecemos que de la iglesia de Cristo. Y no debe ser así, hermanos. Como le dice Pablo a los discípulos en Corinto, dice, porque uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, dice, todos están mal. Porque somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que llegar a la unidad de la fe. Imagínense ahora ya cualquiera en la iglesia, cada quien tiene su interpretación. Si usted quiere creer así está bien. Exactamente. Y ese es el problema que tenemos. Ahí vamos a tomar un descanso, hermanos, para que cada quien pueda descansar tranquilamente del inicio de esta clase. Okay. Unos 15 minutos. Descansen su mente, reciban las llamadas,
Mande sus textos. Dios les bendiga a todos, hermanos.